Nos encontramos con el profesor Roberto Vasco, preparador de arqueros de América. Bueno, profe, bienvenido a www.americacali.co. Cuéntenos un poco de su trayectoria, cómo se inició como arquero y cómo inició el fútbol. Bueno, un saludo muy especial a todos los hinchas del América. Me encuentro muy contento, complacido de trabajar para esta institución. Mi inicio se hicieron en la selección de Antioquia en Medellín, donde fuimos campeones en Armenia del torneo nacional de mayores. Ahí yo inicié y pasé al Deportivo Pereira. El profesor César López Frete, del paraguayo, nos vio a varios jugadores de varios equipos ahí en ese torneo nacional. Ejemplo, Jairo Arboleda, Víctor Campas, Calero, muchos jugadores que después fuimos profesionales. Entonces de Antioquia trajo 5 a Pereira. Yo tenía arreglado con Atlético Nacional, pero a última hora tenía cita con el doctor Botero, no se hizo, y Deportivo Pereira ya me había estado llamando completamente y me fui para Pereira. Y ahí empecé con el Deportivo Pereira y con César López Fretes. ¿La época que salen campeones en qué año es? En el año 68. Torneo nacional, hacía 21 años no se le ganaba a Antioquia Valle. Usted sabe que siempre Antioquia y Valle han sido los capos en el fútbol amateur. Hacía 20 y pico de años no se le ganaba a Valle y nosotros en esa final ganamos y quedamos campeones. De ahí pues dentro del Valle aportó grandes jugadores como le dije ahora. Magdalena lo mismo, Retá, Calero, Augusto Palacios, todas aquellas figuras del fútbol anterior. Eran unos torneos muy buenos que jugaban cada año, se hacían en diciembre, que ya habían salido todos de estudiar y que ya están. Entonces se hacía en una sola ciudad con diferentes departamentos. Profe, cuando en esa época se utilizaba el entrenador de arqueros o era el mismo técnico el que hacía ese trabajo o lo hacían ustedes aparte? Sí, no, eso no se utilizaba para nada. Nuestro entrenamiento era, te pateaban. Yo era muy inquieto, yo me iba para la casa y en el solar de la casa había unas paredes y yo le pegaba, tenía un balón y le pegaba a la pared para ganar seguridad, para hacer redacción, todas las cositas. Y después me iba con mis hermanos, que también, mi hermano jugó en divisiones menores de Santa Fe y de Medellín. Me iba con ellos al frente, que teníamos la fortuna de tener una cancha. La cancha se llamaba Sulfacio, una empresa química que hay en Antioquia, y teníamos la fortuna de tener esa cancha y ahí jugábamos siempre. Todo el día nos la pasábamos ahí. O sea, ustedes mismos eran los mismos entrenadores. Sí, no existían entrenadores de arqueros, no existían entrenadores de la defensa, ni de los volantes, ni los delanteros. Ahora esto se ha mejorado y el técnico ha delegado pues otras cositas porque es que en verdad el trabajo del técnico también es muy, como lo dijera, muy tenso pensando en los partidos, y entonces es mejor que ellos deleguen ciertas funciones del entrenamiento. ¿Cómo y cuándo empieza a crearse o a darse cuenta que usted sirve como para entrenador de arqueros? O sea, ¿cuándo es en esa época que ya se da cuenta que dice, bueno, ya el retiro, como viene, ya pasó la época de jugador, ahora paso a dar de mí lo que aprendí a los chicos nuevos? Sí, yo le voy a hacer un recuento de los equipos donde yo estuve. Yo estuve en Pereira muchos años, prácticamente fue la casa mía, porque de ahí salía para otros equipos. De ahí salí a Medellín durante 2 años y medio. Regresé a Pereira, y ahí me fui a Santa Marta. Regresé a Pereira y ahí me fui a Bucaramanga. Que ahí fue en Pereira y Bucaramanga, fuimos compañeros Diego Maña, Pacho García, Pacho Maturana, todos estos jugadores de antes y compañeros. Entonces, yo siempre tenía la fortuna de ser el capitán del equipo, el Deportivo Pereira. Y entonces le fue picando a uno esa vena de que termino y voy a ser entrenador. Fui entrenador durante 8 años, dirigí al Deportivo Pereira, dirigí en Nacional y dirigí en Tolima. Después vino un amigo y me llevó a hacer una escuela de Estados Unidos. Y fui por
Y fui por un año y me quedé casi 9 años en Estados Unidos, en esa escuela. El amigo, un alto funcionario en Estados Unidos, estaba muy bien, yo lo había tenido en las divisiones menores del Pereira. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo había acabado de terminar de jugar fútbol y me fui para... Me dijo, no, vos tenés visa, le dije, yo tengo visa, vámonos para Estados Unidos que vamos a montar una escuela. Y ahora aquí me fui así. Resulta que me quedé un poco de años, armé la escuela. Después ya estando uno solo, la familia iba y venía, pero ya los hijos me crecieron. Y el día que el hijo se me iba a graduar, me dijo, papá, tenés que estar aquí de tal día. Ya él se había graduado en su profesión, pero había hecho una especialización, yo no sabía, y me dijo. Entonces le dije, pásame a tu mamá, hablé con mi señora, entonces me dijo, no, es que él hizo una especialización y ese día necesita que estés aquí, porque no estuviste en el grado él es médico, no estuviste en el grado de él, entonces él quiere que estés ya en la especialización. Me vine y a los 2 días de estar ahí en la casa, yo vivo por ahí por el estadio, salí al estadio, donde nos reunimos los exprofesionales, porque tenemos ahí un sitio donde nos reunimos los exprofesionales, y ahí llegué. Y pasaba Víctor Marulanda, que había sido alumno mío, nacional, y entonces me dijo, profe, ¿usted no está en Estados Unidos? Y decía, hace 2 días vine, y me dijo, pase ahora a la tarde a Nación para que me presente un plan de trabajo. Y así fui en la tarde, me puse a conversar con él y me dijo, llamó la secretaria y le dijo, por favor, la hoja de vida de Roberto está aquí, ¿cierto? Claro, listo, vaya donde la psicóloga y mismo que es nacional. Y me demoré otros 7 años hasta que Diego llegó ahora y me dijo que nos fuéramos para Junior, hace 4 o 5 años. Le dije, no, yo voy a terminar aquí, yo ya me voy a pensionar, acá yo me voy a quedar. Me dijo, ¿te da miedo? Caminábamos, es una plaza muy difícil, necesito una persona como vos, así trajinada. Entonces me fui con él. Pero volviendo a la pregunta tuya anterior, que nos volvimos por otro lado, eso no existía, los entrenadores, y me empezó a gustar lo de técnico, y después, estando yo como técnico, llegué de allá, me dijo Víctor Marulanda que presentaba plan de trabajo para arqueros. Ahí ya empecé yo con los arqueros. ¿Qué consejos le da usted a los chicos que entrena? Por ejemplo, aquí en América tiene 2 de experiencia, como son Eduardo y como son Alexis, tiene a Anderson y tiene también a Suárez. O sea, los consejos para ese tipo de jugadores son diferentes por la experiencia que tengan. Claro, claro. Y tengo la fortuna que los utilizo a los dos más experimentados, como son Alexis y como son Eduardo. Porque hay cositas que se le pasan a uno. Todos los muchachos han venido y han venido mejorando mucho, en sí han venido mejorando demasiado. Pero siempre a uno hay cositas, y entonces ellos también, yo les dije, les doy completa libertad, y no sé, ustedes no se vayan no tienen por qué protestar. Hasta luego. En caso de que ellos le dicen algo, te reprochen algo, o te enseñen algo. Eso es porque yo tengo la fortuna de contar con ellos dos. Tengo la fortuna también de contar que son muy experimentados y que son unos grandes trabajadores, y por eso debe el éxito que hemos tenido acá. Profe, ¿cuál es la diferencia hoy en día entre el trabajo que se realizaba en su época de arquero como el que se realiza hoy en día? Muy buena pregunta, excelente. Antes nosotros entrenábamos a la par de los mismos jugadores, hacíamos la misma física y todo. Se terminaba el entrenamiento y te dejaban al arquero para que le pateara. Y te quedabas 1 hora y eso te mataban dándote pelotazos. El trabajo se ha especializado más. Hay que empezar por darles a los muchachos ya más aventajados seguridad, después ven una pretemporada y ir viendo la forma en que ellos van llegando, después empieza a trabajar con desplazamientos laterales, o sea, y después velocidad y reacción. Y uno va notando y va viendo las falencias y las valencias de cada arquero, y uno les va corrigiendo. Pero son diferentes las épocas que me tocó a mí, que nos tocó a nosotros, a las de ahora. ¿Cuál es la relación que hay entre el preparador de arqueros y el técnico? ¿Cuál es la importancia de su cargo en el cuerpo técnico? Tiene que ser muy importante, tiene que ser vital, tiene que ser de confianza. Afortunadamente con Diego hemos tenido eso porque hemos contado con esa suerte. Yo fui a Junior y en Junior quedamos campeones hasta con el tercer arquero, que fue Peto Rodríguez. Él tenía el mismo trabajo y por ahí en la fecha de septiembre
Berbia se lesionó, echaron a Didier Muñoz y le tocó a Peto, y Peto y con él cuidamos. Entonces, de ahí hicimos muy buena campaña con ellos, y fuimos los menos vencidos en Junior y arrancamos para Perú. En Perú encontramos unos arqueros, uno que me había llegado de Inglaterra, Diego Penny, y el otro muchacho que estaba ahí en el medio, y otro de la casa. Así que entonces yo siempre subo de las de abajo de la sub-20 o de las divisiones menores, subo uno para que vaya viendo, lo llevo a los partidos para que ayude a calentar, para que vaya viendo el público, todos estos muchachos que vayan aprendiendo todas esas cositas. Y afortunadamente nos ha dado resultado, y en Perú también nos hicieron 18 goles en un año, quedamos campeones, llevé el arquero a la selección peruana, y pues entonces Diego, pues ha sido buena la labor con él. Él me da completa libertad en el trabajo, y usted ve que yo me voy a trabajar solamente los arqueros, después él le paso mi parte, le digo fulano de tal, esto y esto y esto está en muy buen estado, este también, no se difiere mucho, los muchachos han aprendido tal cosa, el informe que uno da. Y entonces por eso te digo que es vital y que es de gran importancia, porque ellos confían en uno, y es un puesto muy difícil el del arquero. Es un puesto que tiene que tener personalidad, y hay que mantenerlos bien enfocados en eso. Hay que mantenerlos a ellos en una buena forma física, que el arquero tampoco yo me exagere y me vaya a pasar y me queden cansados para partido, y más con esta liguilla de partidos que tenemos, domingo, miércoles, lunes, miércoles, domingo. Entonces es vital el estar hablando con ellos, manejándole su parte física, y a la vez la parte mental. El tipo tiene que estar bien, que su peso, ¿qué hiciste anoche? Vení, te noto cansado, descansa un poquito ahora, mañana trabajamos más. Es una relación de padre a hijos. Yo les digo a ellos que ellos son mis hijos. Yo convivo más con ellos, mis hijos están en Medellín o en otras ciudades, como viven ellos, y yo convivo más con estos que con nosotros. Todo el día estoy con ellos, y al otro día vengo y están lo mismo, entonces tengo que estar atento a que estén bien y todo eso, y que el grupo, mis 4 arqueros, se respalden entre ellos, que no, porque la experiencia que yo he tenido, han habido arqueros que no les gusta, que son difíciles de manejar, que no les gusta trabajar, que porque juega eso, ¿me entiendes? Entonces hay que manejar eso también bien. Hay que aplicar la psicología, ¿no? Psicología, eso es vital. Ser padre, ser amigo, y a veces apretarlos también. Mira, me hiciste esto y no me gustó. Pero ellos entienden y son muy colaboradores en ese aspecto.